Buenas noches, familia, y buenas tardes para la gente que estáis en América y los que nos veis en diferido, pues un besazo y un abrazo muy grande a todos. También un saludo a toda la gente que está en el chat, moderadores. Y como estáis viendo, hoy tengo aquí a grandes cuatro amigos de En Busca de la Verdad. Los voy a presentar uno por uno para darlos a conocer, y un poco la misión mía de hoy es hacer la presentación de que cada jueves a las 11:30 de la noche, aquí en Caja de Pandora, en el canal principal, estarán ellos llevando su propio programa En Busca de la Verdad. ¿Quiénes son? Pues ya conocerán a Rafa Fernández, Sola Insa, y luego Alejandro Merino y Mario Rodés, que están aquí con nosotros. Si queréis un poquito, cada uno os vais presentando un poquito quiénes sois, para la gente del público os vaya conociendo. Y nada, deciros que a partir de ahora será Rafa quien conducirá el programa en los próximos días y él estará a cargo de este equipo. Y bueno, no sé qué más decir, que muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y primero te doy paso a ti, Rafa. Cuéntanos un poquito, para quien no te conozca, quién eres. Pues buenas noches, Luis. Gracias. Buenas noches a todos los que están en el chat. Pues bueno, nosotros somos, cada uno tiene su canal, ¿vale? Pero conformamos un pequeñito equipo en programa de radio, incluso en Busca de la Verdad de YouTube. Y somos, pues bueno, un equipo multidisciplinar, cada uno, como se suele decir, pues con un tipo de formación, cada uno de su padre y de su madre, nunca mejor dicho. Y bueno, lo importante del grupo, Luis, es que nosotros, cuando tocamos un tema, tocamos diferentes aspectos y líneas de investigación. Es decir, desde lo más ortodoxo a lo más místico o mágico, pasando por el misterio. O sea, intentamos abarcar dentro de nuestros conocimientos, pues, todo lo que concierne al tema que en sí, pues, solemos no destripar, porque no sería la palabra, pero sí ahondar muy profundo en lo que vamos tocando. Bueno, yo voy presentando a Sola Imsa, ya la conocéis. Hola, Sol, buenas noches. Hola, Rafa, y hola, Luis, y a todos, Mario, Alejandro. Y bueno, pues todos vosotros, buenas noches. Ya somos conocidos, por lo tanto no creo que me tenga que presentar mucho, pero bueno, el participar de este nuevo programa que él va a liderar Rafa, para mí la verdad es que es un gusto. Ya nos habéis visto un poquito en otros vídeos. Y es una nueva etapa y que siempre está bien hacer cambios, en las cuales, pues bueno, ya vamos a, como ha dicho él, ¿no? Vamos a ver distintas visiones dentro de los temas que vayamos a proponer. Quizá yo sea la más, no sé decir cómo, intuitiva o dada la parte energética, mística, etcétera, pero bueno, aporto lo que pueda dentro del equipo de grandes investigadores que son ellos tres. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Sol. También tenemos a Mario Rodés y él tiene un canal que se llama Crónicas de lo Insólito y bueno, pues va a estar con nosotros. Él también pues tiene su línea de investigación, él pues se tira mucho a la ciencia, a la tecnología, pero sin dejar de lado todo lo que es misterio y estas grandes cuestiones y preguntas, ¿no?, que nos hacemos siempre a lo largo de la historia y contando pues un poquito esa historia alternativa, ¿no? Hola, Mario. Hola, hola a todos, muy buenas noches. En primer lugar, daros las gracias por haberme invitado hoy a este programa, porque la verdad es que tenía muchas ganas de participar. Y como bien ha comentado Rafa, pues sí, toco temas de tecnología y otras cosas, pero básicamente el tema principal de mi canal está siendo Egipto. Estoy haciendo una saga que lleva ya como unos 7 vídeos y estamos intentando sacar, o estoy intentando sacar lo que sería la otra historia de Egipto, ¿no? La historia que no nos cuentan, la historia que hay antes del primer faraón, todo eso que no se cuenta, todo eso que hay ahí detrás, pero también
estoy tocando pues otras cosas, ¿no? Temas de energías alternativas, subatómicas, como podría ser el orgón, cosa poco conocido, igual algún día hablamos de esto y bueno, pues invitaros a todos los que queráis a pasaros por mi canal cuando queráis, de Crónicas de lo Insólito y bueno, ya está, en principio eso es. Muchas gracias. Gracias, Mario. Muchas gracias. Y tenemos a Alejandro Merino, pues bueno, lleva, si os digo la verdad, lleva pues desde la temporada anterior de radio, vamos por la segunda temporada de En Busca de la Verdad Radio. Él ha participado conmigo pues en vídeos también, tiene buenas investigaciones y él ahora pues ha decidido abrir su pequeño canal porque todo el mundo se lo pide. Es normal que bueno, pues un investigador pues oye, de vez en cuando pues también le gusta plasmar sus cositas en vídeo, ¿no? Él, pues bueno, yo creo que él, pues bueno, toca temas de religión, de filosofías, de historia muy profunda y sobre todo la historia alternativa, ¿no? Esta historia pues que no se llega a contar en primera línea y bueno, a veces tenemos todos opiniones muy dispares, pero yo creo que eso es la riqueza de todos. Hola, Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Rafa, y es un placer estar aquí en este programa. La verdad es que es una nueva andadura, vamos a ver, ya nos conocemos todos, como dices, cada uno tiene su línea de investigaciones, su estilo propio y yo creo que es quizá la riqueza de este equipo precisamente es esa, que vemos distintos puntos de vista de una misma cosa y cada uno puede coger aquello que más le gusta o de Sol, o de Mario, o tuya, o mía. Y analizamos todo desde puntos de vista distintos y además nos llevamos muy bien, que es quizás lo principal, porque en muchos otros sitios, pues, en cuanto discrepan algo, la gente se tira al cuello. Y nosotros, pues, la verdad es que a veces coincidimos, otras veces no, pero la verdad es que nos llevamos muy bien. Y como dices, pues mi canal llevamos un poquito de tiempo, lleva un mes abierto. Tengo el poquito tiempo que puedo dedicarle, pues estoy haciendo mis vídeos y espero que siga para adelante. Y es una ayuda, la verdad es que la que me prestáis todos con vuestra colaboración. Pues gracias. Bueno, quería comentar que Alejandro, su canal se llama El Árbol Rojo. Lleva poquitos vídeos, pero bueno, potentes. Para mi punto de vista, son bastante potentes. Pues Luis, cuando tú quieras, nosotros empezamos el programa, empezamos a hablar sin problema. Yo quería comentaros antes que también sepan que se va a hacer un congreso en busca de la verdad, que próximamente será en Jaén, que aquí nuestro amigo Rafa, cuando lo tenga bien atado, nos irá contando. Él, si quiere, ahora nos comentará un poquito antes de empezar. Y decir también que la idea también de hacer cada semana este tipo de evento, a la larga, queremos hacer en Navidad un especial que será en webinario por Caja de Pandora, que lo estamos diciendo aquí para que la gente sepa que vamos a hacer cosas especiales y que vamos a ir más allá. O sea, es decir, no nos vamos a quedar solo con hacer un programa, sino que vamos a intentar... bueno, estuvimos hablando con Rafa también y dijimos que queríamos esto ampliarlo. Lo que pasa que no vamos a decir nada más porque si no lo que se dice luego se pierde en el camino y creo que tampoco es bueno hasta que no esté cerrado. Lo del congreso sí lo digo porque es algo que sí que ya me ha dicho que ya está confirmado. Lo otro ya lo iremos viendo. Entonces, muchas gracias a todo el equipo de En Busca de la Verdad y ahora sí os dejo adelante y cuando queráis yo doy paso a través de las preguntas. Decir a la gente que me está viendo para yo saber que no es un diálogo interno del chat, que me pongan pregunta en mayúscula, 2 puntos y formulen la pregunta en mayúscula para que yo las pueda ir recogiendo y cuando ellos me den paso las iré haciendo llegar. Muchas gracias, equipo, y adelante. Pues muchas gracias, Luis. Os voy a comentar lo del Congreso de Jaén, que va a ser el día 26 de noviembre y va a ser en la localidad de Martos, ¿vale? Es una localidad que está muy, muy próxima a lo que es la capital, llega a la autovía, se puede llegar sin ningún tipo de problemas, hay buena comunicación y os comento los ponentes, falta 4 detallitos, el cartel pues entre Mario Rodes y yo, pues bueno, estamos haciéndolo, yo lanzo la idea, lo está perfeccionando porque él sabe más de todo este tema de tecnologías y de informática y sobre todo de Photoshop, que yo para hacer lo que he hecho me he tirado un día entero y él en 3 minutos lo arregla. O sea, lo que es el conocimiento. Tenemos de ponentes pues a Solaimsa, a Alejandro
Tenemos a Mario, que estará desde Alemania. Conectaremos con él porque Mario vive en Alemania. Conectaremos con él vía videoconferencia. Luego tenemos a Javier Pérez Nieto, a Juan Fra Romero, que es investigador de lo extraño y lo paranormal. Y tendremos también a José Luis Camacho de mundodesconocido.es. Y un servidor, que también, pues bueno, estará con todos. Intentaré exponer la primera charla que sea la mía, para luego poder estar pues un poquito con todos, ir presentando. Habrá firma de libros, tendremos, no sé quién va a traer libros, yo sé que José Luis Camacho va a traer libros, si va a traer libros. Y lo bueno de todo esto es que se hace pues todo a un precio muy barato, por la sencilla razón de lo que el año pasado lo hice aquí. Estuve de coorganizador con un grupo de investigación de aquí de Jaén y bueno, fue gratuito. Fue gratuito y se decidió que se hiciese las primeras jornadas del misterio gratuitas. Asistió mucha gente, pero ya es momento de empezar a pagarle al ponente lo que es pues bueno, el traslado y los gastos que pueda ocasionar, porque la vez anterior, pues bueno, entre todos los que éramos, nos rascamos el bolsillo para traer aquí a Jaén, pues a todas estas personas, ¿no? El precio de la venta de la entrada es muy barato. Cada vez que lo digo, la gente me dice súper barato, 21 euros, ¿vale? Empezaremos desde las 10 de la mañana, estaremos hasta las 9 de la noche. Habrá una interrupción para poder almorzar, para poder comer algo. Se podrá comer, es un hotel. He podido cerrar los precios de menú para los que vengan a la conferencia, que sea un precio muy ajustado. Hay habitaciones también, y si no, el que quiera pues un poquito más de ir de por libre, pues bueno, el hotel está en una avenida al principio y tiene toda una avenida llena de bares, restaurantes, cafeterías, heladerías, pubs. Hay de todo. Luego hay un parque magnífico, es una zona verde que hay allí impresionante, que está justo enfrente de donde están todos los pubs y todos los restaurantes, cafeterías y tal. Y bueno, se podrán adquirir las localidades o vienen allí, lo que sería la taquilla, pero os comento, más que nada para confirmar la asistencia y tener pues ya la entrada, pues en la página web mía de rafafernandez.net, aquí pues ya podéis acceder. Hay una información provisional, rafafernandez.net, hay un apartadito arriba que podéis ver que pone congreso, pincháis ahí y ahí veis la información provisional. Lo que os he dicho, esto ya es seguro, ahora ya falta ultimar algunos detallitos, ¿vale? Pero estos ya son detallitos de última hora, como colgar el cartel, poner cómo se adquieren las localidades. Y ojo, hay 300 localidades, no se va a ampliar ni una, ¿vale? Y de las 300 localidades, yo diría que hay unas 280 porque 20 son de compromiso. Con lo cual, no esperéis al último momento, ¿vale? Más que nada para confirmar, salvo que alguien me diga, oye, mira, yo prefiero sacarlo allí, pagarlo allí, la entrada, y nos es más cómodo, ¿vale? Si necesitáis algún tipo de gestión, algún tipo de ayuda, tenéis mi página, mi contacto y me podéis escribir y me escribís, yo qué sé, el número de teléfono o cualquier contacto más rápido y yo desde ahí os contacto y os echo una mano, os echo un cablecito. Pues bueno, dicho esto, vamos a empezar este primer programa, este compromiso que tenemos con la Caja de Pandora, que va a ser durante toda esta temporada, 2016-2017. Vamos a estar aquí hasta el verano. Y como bien ha dicho Luis, pues vamos a hacer, pues bueno, contenidos especiales que creo yo que van a ser bastante inéditos sobre todo en el conocimiento, ¿vale? Vamos a exponer cosas en estas charlas, pues, más privadas que no se van a exponer en ningún sitio, ¿vale? Y esto es importante. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a rodar un poquito
Gracias a todos, gracias a ti, Luis, y comenzamos. Pues bueno, vamos a empezar con este tema. Vamos a hacer una serie de exposiciones sobre el mundo antiguo. El mundo antiguo, pues, encierra muchísimos misterios, como por ejemplo, nos vamos a ir a una de las cosas más conocidas, que es cómo se construyeron las pirámides, en qué época se construyeron las pirámides y quién las construyó. Esto es un enigma que yo creo que todos pues, nos hemos planteado en un momento determinado debido pues, a la gran información y, por otra parte, la falta de información que hay con el tema de ciertas dataciones en relación al tema de las pirámides. En el mundo antiguo, pues podemos hablar de muchas cosas del mundo antiguo. Por ejemplo, estos famosos dioses Anunnakis que se están popularizando tanto. Pero el kit de la cuestión es, ¿conocemos realmente lo que encierra todo esto por detrás, esta cultura? Los sumerios, los asirios, los acadios, los hititas, los caldeos. Hay un gran desconocimiento y nosotros pues iremos dando pinceladas de todo esto. Hay mucho de místico, mucho de misterio, esto sí es verdad, porque la historia pues parece que lleva una serie de líneas y en ocasiones no siempre llevan estas líneas. Hay unas líneas alternativas y, como dice en la frase, la historia la escriben los vencedores. Entonces aquí hay una serie de aclaraciones dentro del mundo sumerio, de lo que es la antigua Mesopotamia, pues que iremos haciendo también. El mundo antiguo, ¿qué creían en el mundo antiguo? ¿Qué religiones tenían? Tenían sus brujos, sus chamanes, sus místicos. Y nos vamos a basar en historia y en hechos históricos, no en suposiciones como en algunos sitios, pues bueno, mezclan un poco la suposición, la ficción, la realidad, pero aquí vamos a intentar tratar todo esto lo más verosímil posible. Y ya si hablamos de líneas alternativas, tenemos mundos perdidos, civilizaciones madre, mundos que se han quedado pues a lo largo pues, de la historia, se han ido diluyendo, pero que hay escritos sobre ellos. Hay escritos como puede ser la Atlántida, que nos toca muy de lleno a todos nosotros, a todos, más de lo que nosotros nos pensamos. Y con todas estas civilizaciones y culturas y religiones, nosotros hoy día, en el siglo XXI, tenemos un gran desconocimiento. Y este gran desconocimiento es que hemos heredado mucho de todas estas culturas, religiones y civilizaciones. Parece que el mundo occidental, el cristianismo, en este caso, pues bueno, es algo que cada vez se va renovando muy poco a poco, que todos los conceptos de los que podemos hablar de historia y del mundo antiguo son conceptos que parecen que son muy modernos, pero que llevamos un gran legado a lo largo de todos estos milenios que recaen en Occidente. Más en Occidente me refiero a la zona europea. Los amigos que nos ven desde Sudamérica se preguntarán si ellos pues recaen esta cultura, por supuesto. En Sudamérica pues hay una gran cultura, una riqueza en todas estas culturas mesoamericanas de antes de la colonización y el descubrimiento de América. Descubrimiento por decirlo de alguna manera, pero ya se conocía América, se conocía muchísimo antes. Un día hablaremos de esto. Y el gran legado, y además yo diría que Latinoamérica, o Sudamérica en este caso, o yo creo que prácticamente todo el continente, norte y sur, ¿no? Por decirlo así, todo lo que es el continente americano, pues tiene unos legados muy importantes, porque podemos ver de una forma un poco negativa, ¿no? Esta invasión, colonización que se hizo por parte de los europeos a América, pero dejamos allí cultura. Dejamos allí pues una cultura, mejor o peor, pero en definitiva la dejamos. La dejamos allí. El pueblo americano, que no es un pueblo inteligente, absorbió lo que quiso, esto sí es verdad, pero además añadió parte de su cultura. Esto hace que América y sobre todo las zonas más indígenas pues tengan pues una gran riqueza. Sabemos de muchas civilizaciones que se han perdido y que todo esto pues ha tenido unos motivos lógicos
y algunos no tan lógicos, algunos quizá más misteriosos que lógicos, pero en definitiva se han perdido. Con lo cual, hecha esta introducción a todo lo que es el mundo antiguo en este programa, iremos tocando en los programas futuros, iremos tocando pues diferentes aspectos, diferentes cosas relacionadas con el mundo del misterio. También es posible que traigamos algún invitado, alguna cara nueva y que pues bueno, nos vayan exponiendo sus conocimientos, y también es posible pues que algunos de los que estamos aquí pues por motivos de trabajo o por motivos del que sea, pues uno pueda, otro no pueda, pero intentaremos estar aquí el máximo de personas que conformamos este equipo de búsqueda de la verdad. Yo quería empezar un poco por estas tecnologías que se han perdido y que han llegado a nuestro tiempo a día de hoy un poco distorsionadas. Quiero darle paso a Mario, para que nos hable un poco de que existe una involución en esta construcción de lo que son las pirámides. Ojo con esto, conocemos algunas teorías, se han trazado teorías. De hecho, en el conocimiento más ortodoxo se sabe que salta a la vista de que, pues bueno, hay algo que no encaja. Pero Mario tiene sus teorías propias y nos va a contar un poco qué es esto de la involución de la construcción de las pirámides de Egipto. Adelante, Mario. Sí, gracias, Rafa. Pues la verdad es que es conocido por la versión ortodoxa que se supone que desde el 2650 a.C., que fue cuando se construyó la primera pirámide, que fue la pirámide de Zoser, hasta el 1600 a.C., que fue la pirámide de Amosos, la última pirámide, pues los egipcios estuvieron construyendo una serie de pirámides por todo lo que es pues, Giza y sus alrededores. Pero esta versión ortodoxa, la verdad es que flaquea por varios puntos. Si nosotros analizamos paso a paso toda la historia, nos daremos cuenta de que hay ciertos fallos en las cronologías y de hecho se sabe que hay algunas construcciones que se han otorgado a algunos reyes o faraones porque sí, porque simplemente coincidían más o menos con el periodo con el que ellos pensaban, los descubridores que iban allí y descubrían estas cosas, pensaban que coincidirían con ciertos periodos. Pero la verdad es que, nada más lejos de la verdad, los egipcios hicieron sus pirámides más asombrosas al comienzo y conforme fue pasando el tiempo empezaron a involucionar. Involucionaron sus técnicas de construcción, sus conocimientos, socialmente también decayeron, tuvieron una crisis. Y la verdad es que esto se ve reflejado en lo que fue las pirámides. De hecho, por deciros que al principio las pirámides se construían con piedras, bloques de piedra inmensos. Hay piedras que, bueno, se dice que hasta de 70 toneladas, pero no, hay más. Hay piedras que pueden llegar a pesar hasta 200 toneladas. Y después de haber hecho esta construcción magna, empezaron a construir con adobe. Adobe es un ladrillo de barro, son ladrillos de barro, ¿no? Son unos ladrillos bastante mazacotes, por decirlo así, pero son de barro. Y de hecho, la técnica de construcción decayó tanto que al final lo que los egipcios hacían, como en esta pirámide de Amoses, que se tuvo que construir 2 veces, porque la primera vez se cayó prácticamente al empezar a construirla, es que al final hacían una serie de hileras, de muros, hacían como una cuadrícula con muros y la rellenaban con piedras a grosso modo. O sea que nos damos cuenta de que las técnicas que utilizaban antes distan muchísimo de las últimas técnicas que se utilizaron. De hecho, las últimas pirámides, si nosotros las observamos, están en el suelo. No se pueden apenas distinguir entre una pequeña colina, si llega, o un montículo, ya que la erosión ha hecho mella en ellas. Pero, sin embargo, si miramos las primeras pirámides, nos damos cuenta de que no, de que todavía están ahí, ¿no? Se dice que la evolución de las pirámides parte de la pirámide de Zoser,
que esta fue encargada ni más ni menos que a Imhotep. Imhotep fue un arquitecto que aparte también fue médico, fue alquimista, y este personaje tiene un sincretismo con la antigua Grecia, que no es ni más ni menos que Hermes Trismegisto. Este señor es el inventor de la alquimia, de la medicina, como ya hemos dicho, y aparte de una corriente filosófica o religión, si lo queréis llamar así, que sería el hermetismo. Y resulta que esta pirámide, cuando nosotros la observamos, nos damos cuenta de que es una pirámide escalonada, como podrían ser las pirámides mayas. Y a partir de esta pirámide se supone que los egipcios empezaron a perfeccionar su técnica hasta llegar finalmente a la pirámide de caras lisas, que es, por ejemplo, la pirámide de Keops. Pero por este proceso hubieron un par de pirámides intermedias, que sería la pirámide acodada, que si nos fijamos sería básicamente lo mismo que la pirámide de caras lisas, pero lo que pasa es que en la mitad, en su horizontal, hay un cambio de ángulo. Esto lo atribuyen a que en realidad tuvieron un fallo en la construcción y al no haber medido bien el peso, tuvieron que rectificar la curva. Pero claro, si nosotros nos fijamos en qué pirámides hay al lado de Djoser, de la pirámide de Djoser, nos daremos cuenta de que también hay pirámides de caras lisas. Y no solo esto, sino que si miramos la Gran Pirámide y las pirámides que tiene al lado, en sus alrededores tienen pirámides escalonadas. Entonces esto a mí me hizo pensar. Yo creo que realmente los egipcios construían diferentes tipos de pirámides para diferentes usos. Y esto de que primero se construyó la pirámide de Djoser y a última hora se llegó a la otra pirámide, pues no lo veo tan creíble. De hecho, ya estoy diciendo que hay varios fallos, ¿no? Y esto, claro, nos hace pensar de por qué tuvieron esta decadencia. Se supone que además, en el periodo en que empezaron a tener esta decadencia, ellos gozaban de un gran auge. No sé si era durante la 13ª dinastía, si mal no recuerdo, cuando empezaron a decaer sus técnicas de construcción. Pero en ese periodo, la verdad es que ellos gozaban de un gran esplendor. Estamos hablando de los egipcios dinásticos, supuestamente. Todos los que siguen a partir del primer faraón, que sería ni más ni menos que Narmer, como dicen, o Menes. Hay gente que dice que este señor podría haber sido el rey escorpión, pero aquí ya entraríamos en otro dilema. Y la verdad es que yo me pregunto cómo puede ser si este hecho, ¿no? Cuando ellos están en su mayor auge, empiezan a decaer. Bueno, pues yo aquí tengo una explicación alternativa. Yo creo que en realidad la pirámide de Keops, por ejemplo, no se construyó 2000 años antes de Cristo y que tampoco se construyó en 20 años, como se data, sino que es más antigua. No me atrevo a datarla porque la verdad es que es muy difícil, no hay ningún rastro. El único rastro que podemos encontrar es en una estela que dicen que pertenece a Isis. Y si tomamos esto en cuenta, tendríamos que aceptar que es del tiempo de la Eneada, de cuando gobernaban los dioses en Egipto. Depende de algunas dataciones, más de 20.000 años. Y vosotros diréis, ¿20.000 años? Pues sí. La verdad es que hay un escrito en un templo, sería el templo de Edfu, en el que la verdad es que datan los orígenes de Egipto a 36.000 años antes bueno, a partir de este momento hacia atrás, no antes de Cristo, sino 36.000 años. Y claro, esto es difícil de creer. Hay gente que dice que tuvieron una especie de... No sé, ellos decían que contaban los años como años lunares, pero la verdad es que yo personalmente dudo de que contasen con años lunares, porque si en una cosa se especializaban los egipcios, era en su gran conocimiento astronómico y en sus técnicas. No hay nada más que observar toda la construcción que dejaron. Estamos hablando, por ejemplo, de la pirámide de Keops. Esto prácticamente es imposible de construir hoy en día. Todavía no se saben un montón de cosas. Por ejemplo, cómo fueron capaces
de cortar ángulos de 90 grados en el interior de una caja de diorita. Y no estamos hablando simplemente de que cortasen ángulos perfectos, sino que la diferencia de paralelismo entre la cara interior y la cara exterior de esta caja que hay en la supuesta cámara del rey, pues es menor de 1 milímetro. O sea, estamos hablando de que tenían unas técnicas de construcción asombrosas. Y no solamente eso, sino que también podríamos fijarnos en que hay diferentes tipos de jeroglíficos. Podemos encontrar unos jeroglíficos que más bien son muy rudimentarios, por decirlo así. Parecen obra, por decirlo así, de un niño. Son imperfectos, pero luego también podemos encontrar, como en el piramidión, en alguno de los piramidiones que hay de granito negro, unos jeroglíficos de una perfección impoluta. Estamos hablando de que un jeroglífico es exactamente igual que el otro, medido. Entonces parece ser que se utilizó cierta tecnología. Estamos hablando quizás de una máquina fresadora que pudiera taladrar en estas piedras. De hecho, se sabe que ellos por cada giro que daban sus taladros alrededor o en el interior de una vasija, por ejemplo, comían 10 veces más que nosotros por vuelta con nuestros taladros actuales de diamante. Y no solamente eran capaces de comer 10 veces más, sino que a veces se han visto perforaciones ovaladas. Es decir, es como si tuviesen algún tipo de broca que fuese capaz de hacer pues, agujeros ovalados, cosa que nosotros hoy en día no tenemos. Simplemente tenemos brocas rectas. Y si nos ponemos a analizar, por ejemplo, los materiales de construcción de la Gran Pirámide, también nos damos cuenta de que han sido traídos de canteras de a kilómetros. Y estamos hablando de canteras de 200 o 300 kilómetros. Y aquí es cuando la gente dice, claro, pero es que estaba el Nilo. Bueno, pero ¿qué barca hubieran necesitado estos señores para transportar una piedra, por ejemplo, de las de 70 toneladas de una cantera de a 300 kilómetros? La verdad es que yo creo que no tenían barcas tan grandes. Y en el caso supuesto de que diéramos por sentado de que lo podían hacer, nos surge otra interrogante. ¿Cómo llevaban las piedras desde el Nilo hasta la Gran Pirámide? Que también hay unos cuantos kilómetros. Y aquí es cuando la gente dice que realmente utilizaban trineos sobre arena mojada. Bueno, yo tengo que decir que soy una persona que he tenido la suerte de pasar bastante tiempo en la playa y os aseguro que cuando un coche se atasca en lo que es la arena, es muy difícil sacarlo. Y estamos hablando de un vehículo que tiene un motor para moverse. Imaginémonos entonces ahora cómo no debe de costar mover una piedra de 70 toneladas que se ha atascado en la arena. De hecho, dicen que mojaban la arena. Yo creo que sobre la arena mojada un trineo tampoco resbala. O sea, si analizamos esto ya nos damos cuenta de que hay fallos. Luego, aparte, podríamos hablar de un fallo en lo que es la gestión, la logística. Porque si esto lo hicieron en 20 años, tenemos que suponer que tendrían una gran plantilla de obreros o esclavos para poder haber construido semejante monumento. Pero claro, a estos esclavos, o trabajadores, habría que darles de comer, tendrían que tener grandes campos y se sabe que en esos tiempos no habían tantas personas como hay ahora. Nosotros pensamos que en esa época pues pudieron haber millones de estos egipcios, pero no lo sabían. En realidad, la verdad es que no habían tantos. Y en el caso de que fueran esclavos, porque hay algunos que dicen que fueron esclavos, y que incluso les azotaban, hay una cosa que hay mucha gente que no ha pensado. Si tú azotas a una persona en un clima caluroso, con unos medios sanitarios tan precarios, lo más seguro es que se le infecte la herida y muera. Entonces aquí también podríamos poner en tela de juicio si realmente habían esclavos o no. Y así podríamos ir analizando punto tras punto un sinfín de datos y para que la gente pues, juzgase por ella misma qué es lo que hubiera podido haber pasado.
Muchas gracias, Mario. Quizá os comento a los amigos que estáis aquí. Hoy, excepcionalmente hoy, las exposiciones no van a ser excesivamente largas, pero sí un poquito, ¿vale? Para dejar claro, pues, todos estos temas que luego a lo largo de toda esta temporada iremos viendo punto por punto, porque con Mario vamos a ir tratando de forma todos estos temas de construcciones y de anomalías extrañas, que ha hablado de dataciones, ha hablado de cosas muy importantes, de cómo se construyeron todos estos objetos fuera de tiempo, porque yo creo que son objetos fuera de tiempo, no como los podemos calificar la máquina antiquítera o otro tipo de objeto chiquitito, sino esto sí es un objeto para mí, y yo creo que para muchos de los que estamos aquí, pues es un objeto fuera de tiempo, que cómo diablos pudieron construir esto. Pero esto ya lo iremos hablando poco a poco. Vamos a dar paso a Sol. Veo que el compañero Alejandro se nos ha caído por algún motivo, pero bueno, enseguida estará con nosotros. Vamos a dar paso a Sol porque yo encarecidamente le pedí, a lo largo de todos estos días, le he pedido que nos contara estas personas del Antiguo Egipto. Estamos hablando de Egipto, podemos hablar también Mesopotamia, de otras culturas, pero que nos hablara del mundo antiguo en general, de estas personas, qué rituales, qué creencias, qué exactamente, qué es lo que tenían. Porque claro, nosotros desde el siglo XXI podemos ver un poco Hollywood, ¿no? O sea, lo que nos cuentan las películas, ¿no? Y claro, las películas dejan una huella en nuestra retina y parece que esto es lo que prevalece, pero realmente no es del todo así. ¿Verdad que no, Sol? Pues no, no es todo así. Hay parte que sí y hay parte que no. Vamos a ver, en todo lo que tiene que ver con el chamanismo, la magia, la sanación, toda esta parte, ¿no? Mística, mistérica, pero más bien mística, energética, habría que mirar dos tiempos. Uno sería todo lo que es la parte antigua, es decir, prehistórica, que nos iríamos a Mu, Lemuria, Atlántida, es decir, todas estas otras civilizaciones de los cuales quedaron vestigios, como ya sabemos, ¿no? Pues templos, etcétera, pero poco más. Y algunos escritos en estos templos, difíciles de traducir algunos, ahí estaría. Entonces, en este tipo de civilizaciones, lógicamente, había una tecnología importante y además lo que traían venía de fuera. Quiero decir, son pueblos ya avanzados y, por tanto, todo lo que tiene que ver con la tema de sanación, tema de conexión, etcétera, etcétera, pues estaba muy avanzado. Pero claro, aquí yo lo que me quiero volcar no es tanto en esto, que sería pues a lo mejor similar a lo que nosotros ya vamos como a nivel de ciencia, ¿no? Vamos teniendo, no tanto en esto como digo, pero sí en el otro aspecto de cómo ese humano, esas razas que fueron posteriores, fueron desarrollando, conectando con esta parte espiritual de sí, ¿no? Esta parte iniciática, energética. Sí puntualizar que, como digo, de todas estas civilizaciones previas, había una gran conexión con lo que es todo lo telúrico, la tierra, los cristales, se trabajaba mucho con los cristales y todo lo que es también natural, me refiero no solamente tecnológico, sino, por ejemplo, para ellos el mundo del cristal era extremadamente importante porque incluso había parte de su desarrollo científico y tecnológico se basaba en los cristales, ¿no? Entonces, esto por un lado quería decir, pero por otro me quería hoy enfocar sobre todo en lo que es cómo el humano prehistórico conectó con esta parte también, ¿no? Aquí voy a hacer una puntualización. En el libro de Enoch, por ejemplo, dice que cuando los hijos de los hombres se unieron con las hijas, perdón, los hijos de los dioses se unieron con las hijas de los hombres, le trasladaron todo su conocimiento. Es decir, al principio está indicando que en realidad todo lo que era la parte más mágica, energética, de conexión con la tierra, conexión con los dioses, etcétera, estaba a cargo de la mujer. ¿Y por qué?
porque el hombre era el que se encargaba de la caza, la protección, etcétera. Es decir, estaban muy bien establecidas las pautas, ¿no? Luego ya posteriormente es cuando esto se mezcló más y se cambió, pero en origen realmente, y como ya digo, en este mismo escrito lo dice, ¿no? Ellas fueron las primeras que recogieron, de ahí que al principio era un matriarcado, y a lo mejor pues reconocéis, ¿no?, esas imágenes de esa diosa, que era una mujer como muy voluminosa, ¿no? Y era eso la madre, ¿no? Estas mujeres eran las que, precisamente porque dentro de, sea hombre o mujer, donde está la parte más, ¿cómo decir?, más de conexión, más intuitiva, más perceptiva, está en la parte femenina, en la energía femenina, y me da igual que sea hombre que mujer, ¿vale? Pero en ese principio, como digo, ya que el hombre se dedica más a la caza, la mujer era la que más tenía esta parte desarrollada. De manera que todo lo que tenía que ver eso con protección a nivel energético, sanación, magia, conexión con ese otro lado, videncia, etcétera, pues iba a cargo de ellas. Estas mujeres, luego también, pues posteriormente en Grecia y en otros lugares, pues como en Troya, ¿no? En la película, en Troya, perdón, ay, por Dios. Bueno, ahora me sale la película de 300. Ya tengo yo mis lapsus. Bueno, ya se veía que eran mujeres, ¿no? Que las educaban desde niñas, y las sacerdotisas las educaban desde niñas para dedicarse precisamente a esta conexión con el más allá. Luego, cuando el mundo masculino entró en este juego, entonces ya no era tanto la sacerdotisa, la sanación, la conexión con la tierra, sino más bien lo que es la alta magia. Es otro estilo de energía, es otro tipo de movimiento energético el que se da, y entonces es más la astrología, la alta magia, la alquimia. Todo es compatible, está claro, pero cada uno, digamos que se enfoca hacia lo que son sus condiciones, es decir, para lo que está energética, psicológica, incluso físicamente más preparado. Y esto es así y hay que aceptarlo, porque es como está repartido, ¿no?, en este mundo de dualidad, como están repartidas las fuerzas y las condiciones. Y nadie es más que ni menos, cuidado, no estoy hablando de esto, ¿no? Pero sí es la manera que tenemos de mover cada uno la energía. Las razas primeras eran mucho más, independientemente ya de sexos, en general las razas primeras eran mucho más perceptivas, intuitivas, y por tanto para ellos era muy importante todo lo que la Tierra les ofrecía. Ellos se basaban en la observación, independientemente de que pudieran tener determinadas informaciones de atrás, pero como digo, hubo un tiempo en que todo se cortó, como que las otras civilizaciones desaparecieron y tuvieron que apañárselas para ver cómo seguían adelante. Y entonces ahí, pues como digo, se fijaban pues en el cielo, iban estudiando el cielo, iban estudiando la tierra, las plantas, para qué servía cada una, los 4 elementos, el fuego, el aire, la tierra, etcétera. Y con todo eso iban haciendo sus tratados, iban haciendo sus compuestos de plantitas y iban haciendo sus sanaciones, ¿no? Es curioso porque, por ejemplo, pongo un caso. No se sabe que en Egipto, por ejemplo, ha habido vestigios y ha habido estatuillas que se han encontrado con modelos como de la acupuntura, como por ejemplo en China. Igualmente, se piensa que, aquí estoy poniendo ejemplos para que veamos unos lugares y otros. Parece que da un salto grande, pero no es así. Por ejemplo, el chamanismo se piensa que se originó en Sudamérica o en América, y en realidad viene de la Rusia siberiana. Ahí es donde empezó el chamanismo, con la conexión con la tierra, y sobre todo por la línea de los Bon. Se les llamaba, dentro de los Bon hay una línea que es la más potente, que son los Bon negros, y que era un contacto muy potente con la tierra, y de hecho manejaban tanto la energía de la tierra que a veces se piensa que puedan ser inclusive del lado oscuro, ¿no?, por toda la potencia que esto tiene. Realmente es impresionante, yo he visto cómo trabajan y es impresionante cómo lo que pueden realizar, ¿no? Luego, cuando entró ya lo que es la línea más tibetana, etcétera, se mezcló con la línea budista. Algunos de ellos se fueron hacia lo que se llama los Bon blanco, y que mezclaban toda esa parte chamánica con esa otra parte como más espiritual, más de conexión, etcétera. Otro punto también importante para tener en cuenta, por ejemplo, en lo que tiene que ver con esto, pues eso, sanación, medicina, etcétera. Ahora os voy a dar pequeños vestigios, con el tiempo yo iré desarrollando en otras sesiones y tal, en otras charlas. Por ejemplo, sería en el templo de Komombo. El templo de Komombo en Egipto es el templo de la sanación.
Ahí es un templo que está dividido en dos. Por un lado está la parte de Sobek, el dios cocodrilo, y por el otro lado la parte de Aro-Eris, o el dios halcón. Es parecido a Horus, es otra forma de llamarlo. Aro-Eris se considera que es Horus el Viejo. Aquí estaríamos hablando de que primero, para hacer un proceso sanador fuerte, ellos explicaban que primero había que liberar, había que soltar, había que, toda esa parte densa, energética, dura, había que liberarla y limpiarla, y de eso se encargaba Sobek. Y luego estaría la parte de energetización, que sería la parte de Aro-Eris. Es curioso que en este templo, en la parte del fondo, hay todo un mural con toda la tecnología, es decir, las herramientas que tenían, pero también con toda una serie de escritos de cómo eran estos procesos de sanación. Y en la puerta del templo hay en piedra, lógicamente labrado, está como una especie de bastón con una serpiente enroscada a los lados. Y esto me llamó la atención cuando fui a Egipto, porque es curioso que ese es el mismo símbolo de Asclepio. Asclepio, que dicen que también podía ser Imhotep en Egipto, es el que en Grecia es el que se le considera el padre de la medicina. Asclepio tenía un bastón con una serpiente. Asclepio era hijo de Apolo y de una mujer terrena. Aquí vamos con lo de los hijos de los dioses, las hijas de los hombres. ¿Veis cómo todo se va entrelazando? Y entonces tuvo a este hijo. Pasó que esta mujer quiso, bueno, le engañó a Apolo con otro hombre terreno, entonces Apolo se enfadó, a ella la mató, pero antes sacó a Asclepio de la barriguita y se lo dio a Quirón para que lo enseñara en todo lo que era la medicina, la conexión con esos dioses, con esa otra parte, todo lo que se podía enseñar. Bien, y lo aprendió Asclepio. Fue un gran discípulo. Llegó al punto de que Asclepio era capaz de dar vida a los muertos. Y es por esto por lo que Zeus, que se consideraba el único dios que podía dar la vida, a lo mejor esto suena a otros dioses y otras religiones, como puede ser Jehová o Yahvé, ¿verdad? Pues entonces mató a Asclepio y fue ensalzado a los cielos. Asclepio aprendió técnicas, es cierto, de dar la vida a los muertos, porque dicen que, bueno, pues parte de lo que se le enseñó, era, se le dio unos saquitos que uno tenía sangre de la gorgona, de la medusa, que con ese veneno podía hacer determinadas sanaciones. Y es curioso que ahora lo que nos ha llegado a nosotros es la homeopatía, y en la homeopatía la mayoría de lo que está compuesta es precisamente de venenos. Son venenos, esos nombres raros, a muchos de ellos, no se podrían tomar si no fuera en este tipo de diluciones mínimas, como es la homeopatía, y son perfectamente sanadoras. De hecho, hay muchos venenos de serpiente y de otras plantas que son venenosas si las tomáramos tal cual. Sin embargo, en homeopatía son extremadamente sanadoras. Bien, esto procede históricamente de este tiempo, porque aunque consideremos que es mito, se está cada vez comprobando más que todo lo que tiene que ver con esa Grecia clásica, que pensamos que es posterior a Egipto, y ya iremos viendo y trayendo información a través de Caja de Pandora de que no es cierto, de que ya se están descubriendo muchas cosas anteriores. Inclusive ciudades como puede ser Troya, o como puede ser, pues, no sé, Micenas, o Argos, que son donde nació Perseo. Fijaros si estoy hablando de tiempo atrás. Bueno, pues todo esto lo vamos a ir poquito a poco ordenando para que vosotros lo podáis entender mejor. Entonces, como digo, Asclepio o Esculapio, que es como se le llamaba también en Roma, trajo esta parte, ¿no? Esta parte que ha llegado a nosotros, como digo, como homeopatía. Y luego también tenía esa otra posibilidad de que las personas pudieran recuperar la vida, es decir, volver a la vida, ya que el cuerpo humano es realmente fácil sabiendo cómo es su mecanismo, de poder, bueno, pues sanarlo, ¿no? Entonces, como digo, a lo largo de la historia podríamos empezar desde lo más antiguo, ancestral, hasta lo más cercano a nosotros, viendo todo este proceso de cómo ha llegado y la diferencia que hay entre una parte, como digo, más intuitiva, más mágica, más que aparentemente podría ser, no sé, como decir, fantasiosa, y otra parte, y que no es así en realidad, porque ya entraríamos en la parte, como digo, de contacto y de intuición y de conexión con esos dioses o esos espíritus superiores, y la otra parte que es más chamánica, más terrena,
más de utilizar todas las herramientas, todo lo que aquí tenemos, que es muchísimo, y que, como digo, luego ha dado paso pues, a la medicina actual, aunque esta medicina esté renegando de todo aquello que se aprendió en origen, como por ejemplo la farmacia, que viene de alquimia y que viene de otros elementos, ¿no? O sea, de otros tiempos más antiguos. Tampoco me quiero enrollar mucho más para no quitar tiempo a mis compañeros. Todo esto, como digo, lo iremos desarrollando a lo largo de todos estos programas y, bueno, pues espero que haya sido fácilmente entendible. El querer meter tanto de golpe lo he hecho lo más clarito que he podido. Y doy paso a Alejandro. Magistral, Sol. No, es lo que he dicho. No os preocupéis porque oigo un retorno. Vale. No os preocupéis porque hoy vamos a dar un poquito, pues, extensa estas explicaciones, ¿vale? Y que, pues luego ya a lo largo de toda esta temporada tocaremos otros temas, evidentemente, pero que haremos hincapié sobre ciertos aspectos y líneas de investigación que hay en relación a todo lo que estamos comentando. Le vamos a dar paso a nuestro compañero Alejandro Merino y él nos va a contar una cosa muy curiosa que va en relación a un papiro y sobre la Atlántida. Adelante, Alejandro. Pues sí, voy a hablaros de un papiro que no es nada conocido. Esto de lo que voy a hablaros tiene que ver con los estudios de Díaz Montejano, para mí el mejor atlantólogo que existe en el mundo. Su trabajo ha revolucionado por completo todo el estudio de lo que es la Atlántida histórica, desde un punto de vista histórico, estoy hablando, no desde un punto de vista de lo que es esotérico. Pues este papiro es el papiro de Pewit-Cat. Quiero relatar, pero antes de entrar en detalle de este papiro, de este documento, voy a daros una serie de explicaciones para poder entenderlo con mejor profundidad a lo que voy a referirme en él. Todo el mundo conoce o dice, o piensa, mejor dicho, que la fuente, digamos, de la Atlántida, la principal fuente y la más antigua es Platón. Bien, esto no es así. Esto no es así, ya había referencias egipcias anteriores a Platón que nos hablan de la Atlántida, pero obviamente no usan la palabra Atlántida. Porque tal como aparece en el Critias, lo que había hecho Solón era transcribir los nombres en egipcio al griego. Y los egipcios a su vez habían hecho eso mismo con los nombres originales, digamos, de las tierras de Occidente donde estaba esta isla. Pues bien, lo que voy a hablaros es de lo que es el dios Atlas. El dios Atlas lo encontramos en egipcio como el dios Shu. Voy a poneros una imagen, voy a compartir. Vamos a ver si sé hacerlo. Bueno, normalmente me sale bien. Vamos a ver, aquí. ¿Lo veis bien? ¿Algún compañero que me hable? Sí, perfectamente, sí. Vale. Aquí, como podéis ver, este es el dios Atlas, aquel que da el nombre a lo que es la Atlántida, sería el señor de la Atlántida. El señor sería más bien Poseidón, pero, digamos, la tierra de Atlas, pues, es la Atlántida. Aquí tenemos a... Vamos a ver que funcione. No, ahora. Aquí tenemos a Shu. Shu, como podéis ver, es exactamente el mismo dios. Solo que, digamos, en la mitología egipcia. Es el dios que sostiene el cielo. El animal que representa a este dios es un dios muy poderoso. Lo que es esta mitología sería el león. Vamos a ver, aquí lo tenéis. Este es Shu con forma de león. También tenemos algún otro ejemplo aquí. Aquí también podéis ver a Shu sosteniendo el cielo con Anut, la diosa Anut, con lo que son sus leones. Vale, dejo de compartir la pantalla. Ya, digamos, esta es la primera introducción que quería hablaros. Había mencionado antes que había ejemplos anteriores. En la propia literatura griega también existe un ejemplo anterior a Platón que nos habla de la Atlántida. Solo que ha pasado desapercibida debido a una mala traducción. Me estoy hablando de Heródoto. Heródoto nos menciona la Atlántida. Solo que cuando se hizo la primera traducción al inglés, no se hizo, digamos, de manera correcta y después todos los historiadores han tomado esta traducción en inglés para traducir a otros idiomas. Es un error que ya Rafa y yo lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, que ha ocurrido a lo largo de la historia en muchos temas y lleva pues, a errores bastante graves. Bien, pues
Heródoto nos habla, cuando nos habla de los mares que conocen los griegos, los mares, digamos, que existían, que era el mismo mar, nos habla del Mar Rojo, perdón, el Mar Mediterráneo, y el Mar de la Atlántida. Eso es lo que menciona el texto de Heródoto en griego. Solo que a la hora de traducirse, se tradujo como el Atlántico. Y ahí, digamos, se perdió esta mención hasta que Díaz Montejano pues, la descubrió. El trabajo de Platón realmente no se puede, cuando la gente empieza a decir el mito de la Atlántida, es una cosa muy incorrecta, porque los escritores antiguos que hablaron de la Atlántida, ninguno se refería a ella como un mito. Todos, absolutamente todos, eran geógrafos, eran filósofos, eran historiadores. O sea, aquellos autores que hablaban de mitología no mencionan a la Atlántida. La Atlántida no aparece en la mitología griega. No aparece, al menos con el nombre de Atlántida, porque existen, yo tengo al menos unas teorías de que la titanomaquia, lo que es la guerra de los titanes, pues se refiere a la guerra que nos menciona Platón en el Critias, que tuvieron los atenienses con estos antiguos atlantes. Y, digamos, el ejemplo que he puesto de los dioses, ahí se puede, digamos, apreciar. El dios Atlas era, digamos, el rey, el líder de los titanes cuando entran en la guerra con los dioses griegos, perdón, y, digamos, esto también se ve reflejado en la mitología egipcia, en el que el dios Shu está, digamos, al frente de una orden de dioses, digamos, en una guerra. Lo cual, digamos, podemos ver que esta similitud y el Critias vemos cómo nos cuenta, nos relata Platón cómo existió esta guerra en la cual los antiguos atenienses fueron los que consiguieron vencer en una coalición junto con los egipcios a estos invasores occidentales que eran los atlantes. Y después de conseguir detenerlo, pues fue cuando se produce la catástrofe, el cataclismo, como lo menciona Platón, exactamente la palabra cataclismo, con el cual, digamos, la Atlántida pues, fue arrasada, inundada y hundida, digamos, por una serie de terremotos, de enormes terremotos. Bien, ya más o menos esta introducción que quería haceros ya la he terminado y ahora voy a ir directamente al papiro que os estaba mencionando. El papiro de Pewit-Cat. Voy a leeros, digamos, un fragmento de este papiro, traducir. Escuchad, es un papiro egipcio, ¿eh? Los dos primogénitos gemelos, el león, Shu, como ya he mencionado antes, era, digamos, el dios, era el animal que representaba a este dios, y el carnero. El carnero se refiere digamos, a Gadeiro. Gadeiro es, en el Critias es eumelos, es, digamos, que se puede traducir como carnero o ovejero también se puede traducir. Si os fijáis, ya tenemos aquí una primera, digamos, relación con el Critias. El Gadeiro aparece en el Critias como, digamos, la parte, digamos, que le había tocado al gemelo de Atlas. Ya Critias menciona que había dos gemelos, Atlas y Gameiro. Aquí tenemos a dos gemelos, a Shu, que es Atlas, y al carnero, digamos, que es literalmente como Platón llama a Gameiro. Continúo. Cuando las aguas de la inundación con gran estruendo se elevaron hasta el cielo, fijaos, la ciudad se hundió por los temblores más terroríficos desde el tiempo de la creación. Esto aparece en un papiro egipcio, anterior a Platón. Sigamos. En otra parte, digamos, de este mismo papiro, encontramos entrada y salida al círculo. Laberíntico concéntrico, se puede representar por lo que es el jeroglífico que aparece. De la isla de Osiris, el dios de las columnas, y de Shu, el que sostiene la isla acuática. Entrada y salida a la isla circular por un canal. Por un canal. Esta es la entrada al círculo de las aguas, por el exterior del círculo. Y en el interior del círculo, o anillo, estamos hablando de círculos, 3 islas de agua y de tierra, y una colina de 2 fuentes. Colina de 2 fuentes, 2 ojos de agua, una fría y una caliente. Ahora os voy a leer un fragmento del Critias. Y en la colina en la que moraba Crito, la hizo amurallar Poseidón toda alrededor del círculo. Construyó alrededor círculos de mar y de tierra, alternados en pequeños y grandes, de uno a otro, 2 de tierra y 3 de mar,
como trazados por un torno desde el centro de la isla, al igual de distancia por todos los lados, o sea, círculos concéntricos. Y en la isla central, Poseidón hizo surgir de debajo de la tierra 2 fuentes de agua, una caliente y la otra fría. Comenzando en el mar, excavaron un canal recto a través del círculo exterior y de 3 pletros de amplitud, 100 pies de profundidad, 50. Ya está con la descripción, digamos, la detallada descripción que da Platón en el Critias de lo que es la Atlántida. ¿Qué os parece? Es exactamente lo mismo. Está hablando lo mismo Platón que el escriba egipcio. Exactamente es lo mismo. Por lo cual, digamos, la investigación de este hombre, de Díaz Montejano, es que esto es solo una pincelada de todo su trabajo, su inmenso trabajo, y de una pequeña parte, esto es un azucarillo de lo que voy a tratar en la conferencia que vamos a dar allí en Jaén. Yo en mi conferencia voy a hablar parte de las investigaciones de Montejano, que como digo, es el mejor, y después voy a hablar de otras investigaciones y otras hipótesis que hay que tener en cuenta y que este autor no tiene. Sí, Rafa. Te quería preguntar una cosa para dejar ciertos matices, ¿no? ¿Dónde estaría situada la Atlántida? Pues ahí está el quid de la cuestión. Pues según mi opinión, existen solo 2 posibilidades y una más probable que otra. La más probable es que estuviese situada en lo que sería el Golfo de Cádiz y, digamos, en lo que es la costa africana, bastante cerca de lo que es el continente africano, porque aparte de que los planos, digamos, marinos impiden que pueda estar mucho más allá, y el propio Platón no dice más allá de las columnas de Hércules. Este es otro error de traducción. Lo que dice Platón en el texto en griego, o sea, no en las traducciones que vaya a encontrar, sino en el texto en griego, es ante. La Atlántida estaba ante las columnas de Hércules, no más allá. Eso es un error de traducción que se ha repetido y repetido y repetido, y ya todo el mundo se le ha metido en la cabeza, pero está mal. Es que es ante las columnas. Puede ser justo antes o justo después. Yo creo, por una serie de evidencias, que ahora mismo sería muy largo de relatar, que estaría justo delante y tiene que estar muy cerca porque en algún momento tuvo que estar conectado a África, porque menciona que había elefantes. Por lo cual, no puede ser que estuviese en mitad del Atlántico. Sería absurdo, los elefantes no son capaces de nadar. Por lo cual, tiene que ser muy, muy cerca de África, o sería, digamos, la unión de lo que sería la antigua Libia, lo que sería Marruecos y España. Y la otra opción que yo contemplo sería que estuviese delante de las columnas, o sea, lo que sería hoy en día el mar de Alborán. Pero para que fuese esta hipótesis, tendría que darse una serie de circunstancias, que es que, para empezar, la teoría del Mediterráneo cerrada, que quizás no sería el momento ahora de hablar de ella, pues fuese cierta. Y el mar Mediterráneo estuviese mucho más bajo de lo que está actualmente al estar el istmo cerrado. Y se hubiese producido esta rotura y hubiese sido la que hubiese provocado la inundación. Esas son, digamos, las 2 hipótesis que yo manejo, y creo que la primera tiene más posibilidades. Aunque yo creo, me apoyo sobre todo en que los 9.000 años que menciona Solón, que esto es otro error que es muy común, que todo el mundo menciona, hace 12.000 años de la Atlántida. El Platón no dice eso. Platón lo que dice, cuando menciona los 9.000 años, o sea, 12.000 años, ten en cuenta desde Platón, 12.500 años, lo que dice es el inicio, digamos, de Atenas, y que poco después empezó, digamos, lo que es la creación de la Atlántida. Y cuando se menciona la destrucción, es mucho después. O sea, menciona un periodo de 9.000 años, que solo hay que leer el Critias, no hay que hacer otra cosa. Lees el Critias y ves que se refiere a un periodo de 9.000 años, y que al final de esos 9.000 años fue cuando fue la inundación. El cataclismo que acabó con los atlantes. No es hace 12.000 años como se suele interpretar, sino hace aproximadamente, posiblemente, entre el año 1500 y 1900 antes de Cristo. Ese es lo más probable. Porque además las menciones de los reyes griegos que aparecen en el término de Critias, pues, digamos, los tenemos y solo hay que ir a buscar estos reyes y encontramos las fechas en las que estaban. Ajá.
Pues Alejandro, me ha gustado mucho tu exposición. Todo esto ya lo hemos hablado muchas veces, tú y yo. Sí, pero lo del papiro no lo conocías. No, lo del papiro lo acabamos de oír ahora de ti. Y hay más cosas. La verdad es que este hombre es una caja de sorpresas. Este investigador, que yo el 60 o 70% de mi estudio sobre Atlántida me baso en él, porque es impresionante. Este hombre lleva 20 años trabajando de una manera increíble. Y va a ver un documental, que dentro de poco, que va a cambiar completamente todos los conceptos que hay sobre la Atlántida. Eso lo garantizo. Pues de National Geographic. Muchas gracias, Alejandro. Y ahora le quería preguntar a Luis. Luis, ¿qué te ha parecido todo lo que hemos expuesto aquí? Todo lo que hemos hablado. ¿Qué te ha parecido, Luis? Pues a mí bastante interesante. Yo estoy de acuerdo con él. Giorgio Montesano para mí es uno de los más cracks. El otro día lo hablé contigo. Realmente para mí la parte esta de Huelva y de Cádiz, si miras hace unos miles de años para atrás, la tierra estaba más, vamos a decir, comía más a lo que era el mar. Y la parte de España no tenía la configuración de ahora y todo lo que le llamaban tartesos posiblemente era esa parte de la Atlántida, junto quizás si era un continente muy grande con lo que eran las Azores y las Canarias. Y también, junto a lo que hablemos el otro día también un poco, es que desde mi punto de vista, desde que empieza la humanidad a estar encima de la Tierra, habría que decir que han habido muchas humanidades, es decir, muchos tipos de personas humanoides, por llamarlo de alguna manera, que sí han andado y han convivido con nosotros y que con el tiempo se han ido extinguiendo. No se sabe en qué cosas, pero sí todos los datos. Cuando yo estuve en Egipto, por ejemplo, que también está con Sol, y hemos estado allí, hemos visto diferentes humanidades viviendo a la misma vez. Y a mí hay una cosa que cuando estoy viendo en el último templo, al final, ¿no?, tocando con Sudán, estábamos allí y se ven las tres humanidades, ¿no?, que ellos representan. Y hay unas humanidades muy pequeñitas de unas personas. Dicen, mira, estos son los hijos de los medianos. Y dices, vale, los hijos de los medianos, si te fijas bien en la estatua, tienen unos pechos ya de una persona adulta. Y las facciones son de personas adultas. Y estos seres, pues, no llegan a medir ni siquiera 1 metro. Luego ves la otra posición del humano normal, que los hay de 1,80 m a 2,5 m. Y luego ya te ves esa parte de esos seres de 3 metros, 4, 5 metros, no se sabe muy bien, porque como están sentados, habrían que ver cuando se levanten qué tamaño tienen. Y entonces, a lo largo de la historia de lo que estamos viendo, en todas partes del planeta se están viendo diferentes tipos de momias y de cabezas de diferentes humanidades. Y como se están viendo humanidades hasta con dentaduras totalmente diferentes y formas incluso planas, es decir, la gente dice, no, son extraterrestres. ¿Y por qué no fueron sociedades que evolucionaron en un momento dado, dejaron de existir porque, bueno, donde ellos vivían el clima fue cambiando, la comida, diferentes cambios geológicos, ¿no?, movimientos de placas, entonces fueron separando y quizás todos sabemos que si la raza no se mezcla llega un momento que se echa a deteriorar y el ADN pues acaba muriendo, ¿no? Y también mucha gente decía que mucha de esa gente con el tiempo quizás no podría tener hijos, pero sí es verdad que yo con lo que me quedo también hoy es, hay muchas humanidades y estaría muy bien con el tiempo de que se descubrieran y se dieran a conocer como algo real que estuvo en la Tierra y no venido de fuera. Que no discuto que puedan venir de fuera, pero eso es más difícil de demostrar. Es mucho más fácil decir que han habido mezclas entre nosotros. Una cosa que me acuerdo que pasaba hace años es que decía que nosotros no teníamos ADN de ninguna de estas razas. Y hoy en día sí que están hablando ya de que probablemente sí tenemos el ADN de estas razas y sí hubo una mezcolanza, con lo cual ahí me quedo. Te doy paso. Pues sí, es cierto lo que estás comentando, porque hace unos años, no hace tantos años, pero ya hace unos años atrás, se hablaba de que estas hibridaciones humanoides que coexistieron con el Homo sapiens, pues bueno, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Neandertal porque es el que conocemos rápidamente y sabemos situarlo, ¿no? Pues se hablaba de que debido pues, a ciertas peculiaridades de su raza, pues quedaron ahí. Por ejemplo, no tenían habla. Esto se ha demostrado que es falso, que tenían habla. De hecho, son los que pintaban en las cuevas, los que conocían el arte, la música, enterraban a sus muertos y el Homo sapiens en aquel momento pues no lo hacía. El Homo sapiens era más bien un depredador dentro de estas razas humanoides. Y luego es cuando al ser humano, al Homo sapiens sapiens, lo que somos ahora en el siglo XXI,
pues de repente tenemos un salto en la evolución que incluso doctores en la universidad o profesores de la universidad con temas de antropología, de historia y de arqueología no saben definir. Dan pues unas versiones peregrinas, ¿no? De que, bueno, puede ser debido a la alimentación y tal, pero luego se ha demostrado que ha habido una hibridación del neandertal, que han habido mezclas, no solo con el neandertal, sino con esas otras humanidades que está diciendo Luis. Es decir, en la Tierra pululaban pues diferentes homínidos. Lo que pasa que la mezcla, debido a la compatibilidad genética, esto es muy importante, debido a esa compatibilidad, pues ha hecho que salgamos nosotros de esa nada, ¿vale? Que parece que somos una especie que encajamos muy poco en este planeta, ¿no? Tenemos problemas, pues, con el sol, no podemos estar a la intemperie a pleno sol mucho tiempo porque nos quemamos, hemos perdido el pelaje, o sea, hemos sufrido una serie de mutaciones en muy poco tiempo que incluso el evolucionismo y el darwinismo, que bueno, el darwinismo pues es algo pues muy antiguo. Todo esto son teorías, no hay leyes. La ley de la gravedad es una ley que se cumple más o menos en todos los lugares de la Tierra exactamente igual, pero cuando hablamos de teorías de la evolución, aquí es donde intentan seguir una línea cronológica y es muy curioso porque cuando yo estuve estudiando esto en la universidad se me planteó un problema. Se me planteó el problema de que hubo un momento en que habían siete razas homínidas, todas en la misma época, pero que los ascendentes y descendentes se desconocen. Esto es muy curioso. Y que incluso habían especies que no tenían el mismo ancestro común que nosotros, pero éramos compatibles a la hibridación entre todas estas especies. Entonces todo esto es muy curioso porque de repente es cuando podemos hablar incluso de la revolución neolítica, de pasar de lo que son pequeñas herramientas, ¿no? De pequeñas piedrecitas y pequeñas, el palito que se mete dentro del hormiguero para comernos las hormigas. Se pasa a una revolución tecnológica, conocimiento del fuego, el conocimiento de la caza, el conocimiento de lo que es la domesticación de animales, lo que es, pues bueno, tener pues ovejitas, vaquitas, poder hacer lo que es la transhumancia de un lado a otro, se empieza a conocer todo esto. Y aquí es donde hay una laguna histórica que para nada se conoce el por qué, no se sabe. Yo lanzo una de mis teorías, una teoría muy personal, cuando hablamos de extraterrestres, ¿no? De las razas, y yo soy muy cauto a la hora de hablar de esto, aunque creo en seres que puedan venir de otros lugares, sean dimensiones o planetas, no lo sé, pero lo que sí es cierto es que en este periodo hay diversos escritos en que es lo que sería el Génesis, ¿no? de nuestra Biblia, lo que sería el nacimiento del hombre. Pues hay muchos Génesis en todas estas culturas que se han perdido. Y lo más curioso es que son inconexas. Unas culturas no se conocían. Y además, primero por el tema geográfico y luego por el tema cronológico. Es decir, nacen civilizaciones que no tienen nada que ver. Hablo de América, por ejemplo, que nos habla de este Génesis, pero que este Génesis supuestamente es plasmado en algún sitio escrito, pero con muchísimos años de diferencia, con lo que nosotros conocemos de, por ejemplo, el Enuma Elish o bien otros escritos de la zona, ¿no? De lo que sería pues toda esta cultura de lengua semita, ¿no? Podríamos hablar pues de todas estas civilizaciones, ¿no? que conforman el mundo occidental y que sería pues prácticamente pues el nacimiento de Occidente. Pero, ¿qué ocurre con esas culturas americanas que nunca se han conectado
unos con otros. Existe la teoría de que el mar era la autopista de información y que todos pues, podían navegar por el mar, pero bueno, es poco verosímil, ¿no? Que desde la antigua Mesopotamia, desde los, no sé, desde la zona del Tigris y el Éufrates, o incluso desde la zona de Egipto, pues sí, conocieran todo el mundo conocido que era el Mediterráneo, algo más allá del Mediterráneo, porque se han encontrado diversos objetos en la zona de Canarias. Esto es muy curioso. Y además, supuestamente, aquí es donde ya empezamos un poco con los orígenes de, por ejemplo, la civilización egipcia. Los egipcios provenían del oeste. O sea, su cultura, su genética como seres humanos provenía del oeste. Se afincan aquí en el Nilo. Podían haber seguido más para allá. No se descarta que hubiesen seguido más allá del Nilo y hubiesen creado pequeñas sociedades. Esto no se descarta. Pero lo que sí es muy curioso es que muchos dioses, creencias, el Génesis, como acabo de mencionar, y muchos hechos dentro de estas religiones, unas extinguidas y otras no, tienen pues mucha similitud. Parece como o si todos bebiesen de la misma fuente o bien ocurriese una cosa, que es que quizá estos dioses de la antigüedad vinieron a zonas diferentes y que diesen sus conocimientos y sus enseñanzas, esto es lo que creo yo, a todas estas culturas que estaban creciendo, que eran lo que se dice hoy emergentes, ¿no? Países o culturas emergentes. Pues se puede dar la situación en Occidente, bueno, lo que es la zona de Oriente Próximo, pero en la zona de América, que tengan ciertas cosas muy parecidas e incluso hay un escrito en lo que es la cultura maya, la cultura azteca, inca. Todas estas culturas tienen muchas cosas en común, quizá por la proximidad o por la geografía en la que se encuentran, pero hablan de una zona que está más allá del mar, del Atlántico, que es de donde vienen ciertos conocimientos. Esto es muy curioso, yo lo leí y me quedé atónito. ¿Qué sería de la zona? Estaría describiendo las personas cómo iban vestidas, los ropajes que llevaban, la cultura que tenían, y lo describen como fenicia. Esto es muy curioso porque los fenicios se conocen en nuestra cultura, pero ¿y en la cultura americana? Que hablen de Fenicia. No tiene ningún sentido e indica que está más allá del mar, del Atlántico, y que sería parte de todos estos conocimientos que se tienen en las culturas americanas. Todo esto es muy extraño, pero esto es real y de hecho se puede consultar en diferentes bibliotecas y se puede consultar porque es muy extraño. Luego tenemos también el dios Quetzalcóatl, lo que es la serpiente emplumada, que luego en todas las culturas le han dado pues una forma de animal o una forma mitad animal, mitad humana, por decirlo de alguna forma. También dependiendo de las tendencias de lo que era pues estos cultos, ¿no? Estas tendencias religiosas, ¿no? Está la tebana, heliopolitana, hay diferentes como por ejemplo en Egipto. Y es curioso cómo Quetzalcóatl proviene de una zona que no se sabe de dónde viene. O sea, proviene de más allá del océano, no se sabe, no se conoce y supuestamente viene de lo que sería nuestro occidente, de nuestra Europa, porque más allá del Atlántico lo que se encuentra o es África o Europa. Esto es muy, muy curioso. Pues son la 1:10, yo creo que es el momento de hacer preguntas. Los amiguetes que están en el chat, si van preguntando, pues casi que mejor, pero tenemos 10-15 minutillos para ir concluyendo ya
este primer programa, esta primera exposición. Para el próximo lo haremos un poquito más en plan debate, charla, tertulia, con diferentes temas y que iremos exponiendo, iremos preguntando unos a otros y otros a unos. Francia Tudela nos dice, ¿las pirámides descubiertas en la Antártida son reales? ¿Alguien puede contestar? Mario, ¿tú puedes hablar de esto? Yo no tengo conocimiento de nada descubierto allí. De hecho, también se hablaban... ¿Di, Alejandro? No, termina. También se hablaba de otra pirámide por... no recuerdo ahora mismo dónde. Por un país aquí europeo, que al final se ha descubierto que no era tal, sino que era simplemente una montaña. Hay que tener ojo cuando la gente habla de que han descubierto pirámides, mirar a ver dónde han dicho que la han descubierto y mirar con el Google Earth. Es tan sencillo, la comprobación tarda 2 minutos, vais a ver dónde dicen que está. Yo, por ejemplo, lo he hecho un montón de veces y te das cuenta de que son montañas. Lo hacen con Marte, lo hacen con la Luna, lo hacen con la Tierra, cada 2 por 3 sacan pirámides donde no las hay. Mi consejo, mirar en Google Earth. Sí, yo iba a decir que precisamente yo miré eso cuando me llegó lo de las pirámides de la Antártida, pues busqué la localización de estas pirámides y la busqué por Google Earth y efectivamente de una postura parecen pirámides, pero realmente esa pirámide famosa que aparece en tantas fotos es parte de una cadena montañosa. Ah, espera. Si lo miras desde otro ángulo... Sí. Ahora que lo dices, me lo estuvimos incluso en un direct, una vez una charla, ¿te acuerdas, Mario? Que lo estuvimos viendo, que te lo enseñé. Se me había ido, pero sí es verdad. Es parte de una cadena montañosa. Sí. Solo que es el final. El final de esa cadena montañosa tiene esa forma que parece una pirámide, pero solo desde un lado. Si lo miras desde otro lado, la montaña sigue. No, le faltaría una cara que continúa. O sea, no existe esa pirámide. Es falso. Esa pirámide es falsa. Ahora que lo has dicho, me acuerdo de un vídeo que fue un chico para allá exclusivamente a mirar, a ver, y se hizo una foto cerca de la supuesta pirámide y no era una pirámide como tal. Ahora que lo has dicho, es que me lo has recordado ahora. Sí. Está en la zona norte de la Antártida, más cerca de África, si no recuerdo mal. Pero vamos, de todos modos, la Antártida, la zona esa concreta, esa zona de la Antártida hace creo que son casi 3 millones de años que no se descongela. O sea, no. No puede ser. No estamos hablando de la zona de la península antártica que hace unos 30, 40 mil años estuvo más o menos sin hielo. No. Esa zona en concreto hace 2 millones de años que no está sin hielo, por lo que descartemos la presencia humana ahí, a menos la humana. Otra cosa, que haya otra cosa antes. Más preguntas, Luis. Seguimos con Francia Tudela, que dice, ¿puedes hablar de Atlántida? ¿De dónde provienen esos seres que vivían en esta isla? Adelante, Alejandro. Esa mí me había parecido que que era para Sol, antes, cuando me pareció leerlo. Para mí, la Atlántida era una civilización, digamos, de la edad de neolíticos, vamos, de lo que es la edad de bronce. O sea, nada más fue una civilización, digamos, que por detrás, en principio, de lo que era Roma. De hecho, en los textos de Platón, tú ves la descripción que da de la Atlántida, que es el texto realmente más descriptivo. Otra cosa que también, digamos, que está en contra de los mitos, que los mitos nunca se describen tanto, está describiendo una civilización, digamos, de aquella época, digamos, de una civilización avanzada, muy beligerante en su etapa final, cuando, digamos, que degeneraron, pero no hablan de seres extraterrestres ni nada por el estilo. Hablan de una civilización que fueron derrotados por los atenienses. O sea, si fuesen unos extraterrestres, vaya porquería extraterrestre que unos atenienses de hace varios miles de años los vencieron. O sea, no eran seres humanos digamos, de la zona, de lo que es la zona de Iberia, Marruecos y quizás de alguna isla que hubiese un poquito más allá, pero eran seres humanos, digamos, de la edad de bronce, y el oricalco posiblemente era el cobre. Porque es lo que significa. Oricalco significa cobre de montaña. Y en los papiros egipcios también se refieren a lo que es el cobre en sí. Cuando hablan de este lugar, de esta tierra de humedades, de la isla de los dioses en Amenti, de Osiris, todo esto están hablando de lo mismo, pero
Esto ha venido después, digamos, ya a partir de cierta época en la que se le ha dado más misticismo y desde el punto de vista, digamos, dando una piedra a favor de esa teoría, cuando se menciona que lo habían creado los dioses, esta isla la creó Poseidón, pues a lo mejor ahí sí hubo algo, digamos, dándole ahí un voto de esa confianza, porque quiero o no podemos saber lo que ocurrió. O sea, tú puedes decir algo, afirmarlo, yo estoy afirmando de que eran seres humanos, los que perdieron con los atenienses eran obviamente humanos. Ahora, ¿quién creó esa civilización? Ese ya, este Osiris o este Poseidón, ¿era un humano o no? Eso ya es otra cuestión, porque desde luego yo creo que hay bastantes evidencias de que influyeron mucho los egipcios y las construcciones egipcias más antiguas no tienen nada que ver, como ha dicho nuestro amigo Mario, no tienen nada que ver con lo que hicieron después los egipcios. Hubo ahí una pérdida de conocimiento increíble y vinieron de Amenti, vinieron de Occidente los egipcios. Los dioses estaban en Amenti, en Occidente. Los dioses de Egipto, Osiris, todos estaban allí, en Occidente, en la isla de los dioses. Pues, desde ahí, ahora, ¿de dónde vinieron? Si estos seres son seres extraterrestres, pues nadie sabe de dónde vinieron, eso no se puede saber. No se sabe. Sol, ¿querías añadir tú algo? Te he visto ya ahí que querías añadir algo. Vamos a ver, es que en realidad, desde mi punto de vista, ¿no? En realidad Atlántida, o Atlantis, como queramos llamarlo, tuvo varios momentos. Y en la parte que se está describiendo es el final, es cuando ya hubo ese ganar, ¿no? Los otros atenienses. Pero, como dices, el origen es mucho anterior, muy anterior, ¿no? Y de hecho, bueno, también se cree que hubo relación, como siempre he dicho, ¿no? Que los egipcios es una colonia atlante, porque realmente es como que vienen de Occidente, por lo tanto tenían que venir de algo mucho más avanzado. Egipcio, aunque como digo, ya se irán sacando más descubrimientos nuevos de la zona de Grecia, pero en principio toda la parte de las pirámides, de todo esto es muy anterior, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista es que la Atlántida habría que mirarla en los 3 tiempos que tuvo, no solamente en el último, que es cuando fue ya hundida, y que realmente la Atlántida que tampoco se considere un continente, porque era una isla, o sea, tampoco era un continente. Nunca se menciona realmente continente en el texto, claro, solo pero otra mala traducción. se le llama continente Atlante y en realidad es una isla, ¿no? Siempre fue una isla que los vestigios que ahora quedan, pues es parte del norte de África, las Islas Canarias, el sur de España, porque claro, antes no estaba igualmente configurado que está ahora, ¿no? Entonces, bueno, que es mucho más complejo y habría mucho que extenderse. Yo lo que, si no os importa, querría contestar a una pregunta que he visto, que sí, cuando me he metido en el chat he visto, y si no os importa la respondo ya, Luis. A ver, es que me preguntaban directamente, por eso ya me meto a lanzarlo, ¿no? Me preguntaban sobre el dios Upuaut y qué relación tiene con Anubis. Vamos a ver, Upuaut era un dios que, bueno, lo que se consideraba en la mitología egipcia, un dios con cabeza de chacal, pero cabeza blanca de chacal. En realidad se le ponía como un hombre con cabeza blanca de chacal. Estaba relacionado sobre todo a lo que es la parte, o sea, la zona de Ábidos y a la necrópolis de la zona de Ábidos, y se decía que era el que por un lado guiaba a las almas o guardaba a los muertos. Está muy lioso el tema de Upuaut. Voy a investigar más porque realmente me ha parecido muy interesante la pregunta, ¿no? Se le considera el primogénito, decía Upuaut en algunos de los escritos. Por un lado se le titula como el señor de Ábidos, pero por otro lado también como el primogénito, hijo de Isis y Osiris. Si estamos hablando del primogénito, en realidad sería Horus. Entonces se le podría considerar como otra de las tantas presentaciones del dios Horus, que por supuesto es hermano de Anubis, hermano de padre, según nos explican en los textos egipcios. Entonces, es un dios más anterior, es más antiguo, es más mayor que Anubis, pero irían como de la mano, ¿no? Serían como la pareja, el chacal negro, Anubis, que se conoce normalmente como tal Anubis, y el chacal blanco, por lo menos cabeza blanca, que es Upuaut, y entonces se referiría a Horus como el primogénito, el dios que guía a las almas, pero no en sí tanto como desde el submundo, que sería como Osiris o como Anubis, sino a otro nivel,
que es como Horus o el halcón, ¿vale? Entonces un poquito es decir esta diferencia, aunque ya digo que lo voy a investigar un poquito más para aclararlo en otras charlas. Más cositas, Luis. Sí, yo quería comentar también a lo que estaban hablando, que de personas que tienen recuerdos, ya digo que no es un escrito oficial, sí dicen que en la Atlántida, estoy de acuerdo con lo que ha dicho, que hubo 3 periodos, y que en el segundo periodo se encontraban diferentes tipos de razas conviviendo a la misma vez de diferentes tamaños, que sí que es verdad que la última que llega es la barbada, pelirroja o rubia, de ojos claros, que se encuentran en las Islas Canarias. Cuando los íberos llegan allí, intentan conquistar aquella zona. Es lo que se dice, pero claro, cuando son gente que recuerda, o sea, o canalizaciones, pues no lo podemos dar como algo cierto, pero sí que es verdad que mucha gente coincide con este tema. Luego ahora voy a preguntar lo de la pregunta de Eros, de México, dice, ¿es posible que aquellos continentes perdidos, Atlántida, Mu, Hiperbórea, Lemuria, se encuentren en otra dimensión? Buena pregunta. Si se encontraran en otra dimensión es porque habrían encontrado un portal dimensional. Y los vestigios arqueológicos que encontramos, si hablamos desde el punto de vista más arqueológico, no se ha encontrado ningún vestigio arqueológico hasta la fecha. Yo no sé si en aquella época conocían la física cuántica. Física cuántica pues es algo relativamente moderno, ¿no? Pues yo no sé si están en otra dimensión o bien puede ser debido a todos estos cataclismos que la Tierra pues de forma natural pues tiene. Pues yo creo que es un problema de crecidas de aguas, porque en el fondo marino, en Cuba, por ejemplo, o en Japón, Yonaguni, se han encontrado pues unas pirámides, unos templos y que están bajo el agua. Pero no es que los hayan empujado hasta allí, no, es que el nivel del mar no nos vamos a remontar a millones de años, Estaba 180 metros más abajo de lo que está ahora, 180 metros, que se dice rápido. Entonces, claro, si 180 metros bajamos el nivel del mar, aparecerían montones de vestigios humanos antiguos, pero de todos los tipos y todos los colores. Entonces, claro, la zona de Huelva, y la zona de Cádiz, que son marismas, vemos como aquí está anegado todo de agua. Pero imaginemos que hay 180 metros o 200 por debajo del nivel del mar. La cosa cambia, pero cambia sustancialmente. O imaginemos 180 metros más por encima del nivel del mar. Toda la costa levantina se quedaría sumergida totalmente en España. O sea, toda la costa del Levante, Castellón de la Plana, Valencia, Tarragona, Barcelona, hasta la zona prácticamente de Murcia, quedaría bajo las aguas. Pero bajo las aguas literalmente. Entonces, claro, yo creo que es un tema más que de portales dimensionales, es un tema de la conformación y configuración de la Tierra y de los cambios que han ido sucediendo pues, a lo largo de todos estos tiempos, ¿no? No sé, chicos, si vosotros tenéis otra opinión diferente. Bueno, yo puntualizo un poquito más, ¿no? Tus datos son correctos. Simplemente es decir que lo que es la época en la que, digamos, el Atlántico estaba bastante más bajo fue durante las glaciaciones, según, digamos, más atrás en tiempo, incluso más bajo. Al final, pues eso ya sobre ahora unos 12.000 años, pues se acabó. Y en 1000 años o así, pues volvió. De hecho, todo parece indicar que el Atlántico incluso estaba algo más alto que ahora, lo que es la costa atlántica. La costa atlántica estaba, no se sabe si es porque el océano está un poco más alto, unos metros, o es que esa zona se ha ido, digamos, ha cambiado de altura a través de lo que somos los movimientos tectónicos. Porque, como ya también antes se ha mencionado, la Tierra se mueve. De hecho, ahora se ha descubierto, digamos, parte de donde debería estar buena parte del continente euroasiático. No, perdón, euroasiático no. Asiático de la zona de la India. Que digamos, según se sabía que había desaparecido una parte muy importante y, digamos, ya más o menos se ha descubierto por una serie de estratos y que
que se ha metido hacia el manto, digamos, se ha introducido por debajo del Himalaya, pues el Himalaya subió. Esto estoy hablando de hace millones, digamos, hace muchísimo tiempo, hace muchos millones de años. Y lo que se mueve en el Mediterráneo, pues nos encontramos zonas en las que está bajo el agua. En las Canarias hay una, digamos, una serie de estructuras que son totalmente, digamos, creados por el ser humano y están a unos metros por debajo del nivel del mar. Eso también hay que entender que, sobre todo en la zona volcánica, es muy normal que suba o baje. De hecho, hace poco vimos en Japón que una isla apareció de buenas a primeras. Y en otra zona, no me acuerdo dónde fue, en África, desapareció una isla. O sea, directamente hubo un terremoto, pum, y ya no estaba. Se había ido, había bajado a lo mejor 10 metros, pero habían bajado. Cuando el tsunami de 2004, de Navidad, aquello que arrasó la vida de más de 200.000 personas, se provocó una falla de casi 7-8 metros de altura, que ya se ha podido fotografiar. Sí, de hecho, en Cádiz, no hace falta irse muy lejos, aquí en España, en Cádiz, ahí, pues bueno, se sabe que sumergido, pues ahí, pues prácticamente parte de la ciudad de Cádiz. Y eso es porque estaba el nivel del mar bastante cambiado. Y es más, quería añadir, y ya le doy paso a Luis, que cuando se habla de 12.000 años atrás, no hay vestigios arqueológicos porque estaba empezando o sea, estaba finalizando la glaciación. Finalizando. O sea que de 12.000 años atrás no nos podemos remontar porque estaba la glaciación. Una de tantas, que han habido una de tantas a lo largo de todos estos miles de años. Una de tantas, esto hay que dejarlo muy claro. Adelante, Luis. No sé si ustedes conocen también una teoría no sé ahora quién la dice, pero que dice que el planeta, normalmente dice que Pangea, ¿no? Se van moviendo las placas y se van configurando, ¿no? Y se va separando. Pero hay una teoría que dice que el planeta lo que ha hecho realmente es ir creciendo. Y al ir creciendo también se han movido las placas de tal manera, pero también hemos crecido en océano, hemos crecido también en extensión. No sé si ustedes conocen este tema y lo pueden aclarar un poquito. Yo conozco esta teoría y no la veo descabellada, ¿eh? No la veo descabellada porque la Tierra no deja de ser un objeto girando a una velocidad constante y nosotros podemos hacer la prueba que por la fuerza centrífuga, si cogemos un trozo redondo, un pegote de plastilina o de, no sé, de barro. Las pizzas. ¿Cómo se hacen las pizzas, por ejemplo? O las pizzas. Y empezamos a rotarla. Pues claro, si tiene una velocidad constante y no acelera, va creciendo muy paulatinamente e incluso se puede llegar a quedar como está ahora, conformada. Pero luego hay la otra teoría que es que, bueno, unas placas se meten debajo de otras, de estas placas tectónicas. Pero bueno, yo creo que tanto una como la otra, los científicos deberían de sentarse y ver cuál sería el punto intermedio, porque yo lo de este crecimiento por la rotación de la Tierra, yo lo veo bastante correcto, pero lo veo yo. Veo que Mario quería comentar alguna cosita. Mario, adelante. Bueno, no es nada, simplemente es comentar, porque antes Luis había dicho que se habían encontrado razas con pelos rojos, ¿no? En la Atlántida. Y hace poco, hace poco, un año por ahí, me di cuenta yo de que los cráneos estirados de Paracas tienen el pelo rojo. Y son todos, pues ya habéis visto los cráneos como son, y son pelirrojos. Yo tengo pelo pelirrojo, igual tengo alguna mezcla. Si me veis la barba hoy porque no llevo el pelo largo, pero llevo pelos blancos, amarillos, yo creo que tengo ahí todo el mundo, soy internacional. Y algunas momias egipcias también son pelirrojas. Sí, pero el caso de los cráneos de Paracas es realmente, si te fijas, son pelirrojos. Son pelirrojos, es curioso. Es simplemente eso lo que quería añadir. Es muy curioso. Adelante, Luis. Si miráis en la isla Elefantina, en Egipto, hay un templo que según ellos lo datan de la época de los romanos. Fijaros si es temprano, ¿no?, a estas fechas, pero cuando ves las paredes, están, vamos a decir, una pared que dicen la gente que viene de fuera y decían que ahí guardaban en ese sitio los alimentos.
Y cuando ves los alimentos que hay, están las mazorcas de maíz y una serie de alimentos de todo lo que es América. Y sale una especie de... Yo no sé si sería un azteca o un maya, pero sí se ve el clásico, vamos a decir, corte de cara y de vestimenta de ellos. Y lo que quiero dar a entender que si probablemente en Paracas y en estos sitios habían estos pelirrojos y venían aquí, probablemente ya había ese comercio marítimo. Pero yo ese comercio marítimo quizás, si nos vamos a los Vedas, se hacía por aire, ¿no? Con los vimanas, otras cosas. Que quizás esta gente, cuando tú los ves en piedra en diferentes templos, estaban como una especie de cohetes, ¿no? Por ejemplo, como los templos mayas. Entonces, claro, yo lo que quiero aquí alegar un poquito es que no es todo por mar. Quizás había más tecnología que la que hoy en día se dice, pero a lo mejor tampoco sería una tecnología como la que hoy entendemos. No sé. Sí, yo ahí, si me permites el comentario, estoy contigo de que sí que había tecnología, pero yo pienso, fíjate, esta es mi opinión, que era más grande que nuestra tecnología, o sea, más avanzada, pero totalmente diferente. O sea, no tenía nada que ver con la nuestra, pero sin embargo era muy, muy avanzada porque conseguían hacer cosas, como tú has comentado, lo de los vimanas, simplemente cómo trabajaban, que todos eran templos majestuosos de piedras enormes, muy costosas, muy duras. Sí que tiene que haber algo de eso, sí, yo pienso que sí. Es curioso lo de la isla elefantina porque el anterior a esta que hay de, digamos, la que mejor se conserva, que es de la época de los romanos, se sabe ya los estudios arqueológicos que la pusieron encima de otro templo, que es aproximadamente de la época del rey Salomón, que lo que parece es que era un templo que era como multidisciplinar, era como de varias religiones. O sea, una zona del templo era para una religión, otra era para otra, y lo hicieron así como un poquillo, una especie de conglomerado, digamos, de cultos. Es una cosa bastante curiosa, lo de esa isla. Seguimos con unas cuantas preguntitas más antes de irnos. Vale, hacen una pregunta a la Atlántida, pero la paso porque ya la hemos contestado mucho. Arturo dice, si los dioses antiguos egipcios no eran dioses, ¿por qué se les decían a las gentes entonces que lo eran? Esta me toca. A ver, lo que pasa es que, claro, imaginémonos de momento una catástrofe mundial, donde todo se va al garete. Y lo que queda de conocimiento recae en una serie de personas, en un grupo muy reducido. Entonces, a mis ojos, yo conforme he entendido la historia, yo creo que lo que pasa es que eran ingenieros. No eran dioses, sino que eran ingenieros. Ingenieros genéticos, ingenieros arquitectos, médicos, grandes entendidos de algunas materias. Y como siempre está pasando, yo creo que esto no es nada nuevo, el conocimiento es poder. Y si tú tienes más conocimiento que el resto de las personas, pues se te puede subir a un rango. Y más si llegas a un sitio, si tú llegas del oeste, como llegaron los egipcios, a un sitio donde hay unos pueblos crecientes, con una tecnología impresionante, pues te piensas que son dioses. De hecho, los mismos mayas, cuando llegó Cristóbal Colón allí a las Américas, le preguntaron que por qué no venía por el aire, que si eran dioses, porque estaban acostumbrados a ver otras cosas, por lo visto, ¿no? Entonces, ¿qué me refiero con esto? Pues que cualquier ser que puede hacer algo que desconcierta, imagínate ahora para una persona que nunca ha visto un móvil, te ve a ti con un móvil hablando por teléfono o con alguien y te lo ponen y ves una imagen, bueno, te crees que es un dios. Entonces yo creo que estas personas les llamaban dioses, pero que en realidad simplemente eran grandes mentes, grandes ingenieros y creadores de templos, creadores de a lo mejor mezclas genéticas. Ya no me refiero para humanos, sino también para las plantaciones, para todo, o sea, cosas prácticas. Entonces, al crear, pues se le daba el rango de Dios. Aparte, hay en algún sitio donde se ha malinterpretado la palabra de Dios. O sea, no eran dioses como tal. En algún sitio ese término se ha malinterpretado también. Son varias las posibilidades. Esto sería para debate. Sí. Yo quiero añadir una cosilla más con respecto a una reflexión. Sí. Si cogiésemos a los Césares y los trasladásemos 1500 años para atrás, que ya no existiese ese pensamiento racional que nos dieron los griegos, no hubiese, digamos, la posibilidad de escritos como el de Suetonio de la vida de los 12 Césares, ese digamos, escrito tan crítico, digamos, los Césares eran divinizados, o sea, existía la veneración al César, o sea, se convertían en dioses totalmente, tenían su culto.
Pasa que ocurre que nosotros, aparte de que ya teníamos ya esta mentalidad, después llegó otra religión, que es la cristiana, que digamos dejó claramente que estas personas eran solo seres humanos. Pero lo que es la cultura cristiana, digamos, de aquella época, los escritores cristianos. Pero si lo trasladamos 1500 años atrás, a lo mejor Julio César lo tendríamos como un dios. Quizá Augusto sería un dios. Porque no hubiese ocurrido, digamos, esa transición que hemos tenido nosotros. Ya esa cantidad, hace 4000 años prácticamente no había escritura. Tenían unos pocos sacerdotes, o sea, casi todos eran, digamos, escrituras religiosas en gran parte. Y muy poca gente lo tenía. O sea, trasladándonos hacia atrás, grandes reyes, grandes pensadores, como ha dicho Mario, grandes héroes, podían ser considerados dioses. ¿No llaman dioses hoy en día a los futbolistas? Solo quita toda la cantidad de información y deja solo una. Y ya está. Ahí tenemos dioses. Lo curioso es que la diferencia entre los dioses y los futbolistas es que algunos iban desnudos. Estos van en pantalón corto, ya van más y le dan patadas a un balón. Pero sí, bueno. Me gustaría decir una cosa. A los dioses que se le llamaban en la antigüedad eran dioses mortales, ¿eh? No había ningún dios inmortal, así como tal. Así, bueno, sí en algunas creencias, ¿no? Pero los dioses egipcios y tal se supone que son mortales. De hecho, tuvieron su tiempo, su reinado, gobernaron y murieron. Que luego estén en el ahora se me ha ido ¿cómo se llamaba el inframundo egipcio? Bueno, pasa a veces, pequeños lapsus. Están en el inframundo egipcio, ¿no? Pero ellos tuvieron su Amenti, dice Sol. Sí, bueno. Entonces, pues, tuvieron su tiempo, reinaron y murieron. O sea, que eran reyes mortales. Lo digo porque la pregunta iba a los dioses egipcios. Eran reyes mortales. Que gobernaron 10.000 años algunos, pero eran mortales. A ver, Sol quería comentar algo. Sí, justamente lo que al final ha dicho Mario, ¿no? Eran seres distintos a nosotros, lógicamente, tanto en anatomía como en longevidad. Y aparte porque también por todo su conocimiento, por todo su desarrollo, porque como también en los textos antiguos, ¿no? Tenían sus carros de fuego, es decir, tenían otros adelantos mucho mayores a los que la humanidad tenía entonces. Entonces estaba claro, tenían que ser dioses, porque además su manera también, en muchos casos, como digo, lo de los vehículos de fuego, ¿no? Los carros de fuego volaban o venían de fuera, pues igual que pasa con los ángeles. Entonces, para ellos hay que ponerse en su mentalidad. Y su mentalidad era que, con lo básica que era, pues explicaban lo que veían de la manera que podían. Y si para ellos Dios estaba en el cielo, todo lo que venía del cielo era Dios. Aunque muriera, daba igual, pero del cielo o de otros lugares con unos medios de transporte mucho más avanzados de lo que ellos podían, que probablemente no tenían ni medios de transporte. Igual que con el tema de los ángeles, lo mismo, venían del cielo, ángel quiere decir mensajero, pues ya sabemos lo que quiere decir, entonces es sencilla la respuesta. Hay una curiosidad que hay una isla en Oceanía, de una tribu, que en la Segunda Guerra Mundial llegaron los americanos, desembarcaron, hicieron allí una pista de aterrizaje. Claro, los indígenas allí alucinaban, ¿no? Decían, estos son dioses. Nunca habían visto un avión. Venían desde el aire, tenían pues, y se llama el culto cargo, se llama así, porque cuando se fueron los americanos, que se acabó la guerra, estos indígenas siguieron, pues bueno, creyendo en ellos, pensando que iban a volver, y además hicieron réplicas de aviones, se vestían con pieles y con cosas simulando a los soldados con casco, y no dejaban de ser los propios americanos dentro de esta guerra en el Pacífico. Entonces, algo así puede ocurrir, ¿no? En el tema de la historia, ¿no? Pues si no hay ninguna pregunta más, Luis, vamos a ir concluyendo porque ya son las 1:20 y ya es muy tardecito. Preguntas, a verlas las hay y bastantes. Yo, si queréis que cada uno vaya haciendo una conclusión final de lo que se queda con el programa de hoy o algo que quiera explicar para ir cerrando y ya acabamos. De acuerdo, pues lo hacemos así. Empezamos contigo, Sol. Tu pequeña conclusión. Bueno, mi pequeña conclusión. Bueno, vamos a ver. Yo creo que, y por algo también un comentario que también he visto por el chat, ¿no? Yo creo que el conocer la verdad o lo más cercana a la verdad del mundo antiguo
realmente es la mejor base que podemos tener o que podemos adquirir para entender lo que representa el mundo moderno. Y no solamente esto, sino para saber cuál sería la mejor dirección a tomar debido de, o sea, en consonancia con todo el aprendizaje, ¿no?, anterior. Entonces, si no sabemos nuestras raíces, si no sabemos realmente lo que pasó, lo que sucedió en tiempos pasados, es como si estuviéramos con los pies en el aire, no tiene mucho sentido lo que de aquí va para adelante, ¿no? Pero sobre todo porque creo que lo más importante es realmente intentar llegar a lo más cercano a la verdad de lo que es nuestra historia, para poder hacer que caigan todos estos engaños, todos estos mitos en los cuales hemos creído y basamentado nuestra historia, ¿no? Y todo lo que es el pasado. Creo que por eso, cuanto más podamos aclarar, cuanto más podamos investigar y cuanto más podamos compartir, pues para mí, desde mi punto de vista, es muchísimo mejor, cada uno desde su ámbito, vale, pero creo que es básico que podamos aportar todo esto. Muchas gracias, Sol. Mario, ¿tu conclusión? Bueno, mi conclusión es que le diría a la gente que el mundo antiguo es mucho más interesante de lo que parece. La verdad es que podemos leer una novela de ciencia ficción o una novela fantástica y yo creo que a veces no roza lo espectacular que es nuestro pasado. Cuando uno ahonda en el misterio de la antigüedad, se da cuenta de que eran gentes que vivían de una manera totalmente diferente a la nuestra. De hecho, eran más espirituales y por lo tanto eran más consecuentes. Por lo que yo he visto, tenían unos grandes conocimientos de astronomía y siempre tenían en cuenta el mundo que les rodeaba, las fuerzas naturales. Entonces, vivían más en sintonía que nosotros. Nosotros hoy en día somos digitales y ellos eran totalmente espirituales. Y me parece muy bonito el recobrar esa parte de la historia y el poder compartirla, porque es nuestro pasado y es totalmente increíble. Yo os animo a que indaguéis en el misterio del pasado, igual que hacemos nosotros. Muchas gracias, Mario. Alejandro, cuéntame tu conclusión. Pues la verdad es que ha estado muy bien la tertulia, más o menos lo que se avanzó al principio ya lo han podido ver todos. Cada uno tenemos nuestras opiniones, nuestros puntos de vista y ahí está la riqueza. Ahí está la riqueza de que vemos las cosas, digamos, hemos estado hablando sobre todo de Egipto y del tema de civilizaciones antiguas y vemos la riqueza, digamos, de las distintas opiniones. Yo creo que ha estado muy bien la tertulia, a mí me ha gustado mucho. Siempre mi opinión es la que hay que, no voy a repetir lo que han dicho los compañeros, pero cuando se mira hacia atrás, hacia el pasado, tenemos que tener también muchas veces los pies en el suelo, pero no hay que clavárselos al suelo. O sea, hay que ver las cosas, intentar usando nuestra mente, nuestra inteligencia, pero no significa eso, como hace mucha gente que no acepta absolutamente nada, digamos, que pueda tener algo de misterio, porque está realmente lleno de misterio el pasado. Pues muchas gracias, Alejandro. Pues yo quería concluir, pues bueno, estando de acuerdo con vosotros. Si veis una cosa que aparece por aquí, es mi perro, que me pide explicaciones de qué hago yo tan tarde aquí levantado todavía. Yo la conclusión es, bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que decís, pero hay otra cosa, que si no conocemos nuestro pasado y no conocemos nuestra historia, estamos condenados a volver a repetirlo todo y a cometer los mismos errores, ¿no? Entonces, yo pienso que, como ha dicho Sol, como han dicho cada uno de los compañeros, es importante tener una base de qué ha pasado en la antigüedad, pero no solamente la base del conocimiento más ortodoxo, sino, como hacemos nosotros, ir rebuscando entre líneas, párrafos y letras, todas estas cosas que se van quedando a lo largo del camino, o bien que se van magnificando o mal transformando a lo largo del camino, y que luego cuando llegas a este final de estación te das cuenta que lo que era una historia que es mucho más bonito que lo que se cuenta hoy en día, pues se ha destrozado y se ha cambiado de rumbo y de sentido. Cierto es, como dice Mario y como ha señalado Sol, en el mundo antiguo pues era más espiritual y quizás estamos perdiendo esto.
estamos perdiendo, y debido a esta pérdida de espiritualidad, estamos perdiendo un poco la humanidad tan excelente que somos una raza magnífica y que nuestra condición es ser un poquito espirituales y un poco guerreros en el sentido de lo tangible, de lo espiritual y del conocimiento. Y dicho esto, Luis, yo creo que ya hemos concluido todos. Yo quiero también hacer una conclusión final. Bueno, más que una conclusión, voy a hacer una mirada para que la gente piense. Está el infinito, ¿no? Todos lo conocen, todos dicen que todo es cíclico. Y estas culturas antiguas, Atlántida, Lemuria, o nos vamos más para atrás, Hiperbórea, o otras que existieron antes, ¿no serán nuestro futuro? ¿No estaremos viendo algo que está todavía por llegar y que estamos creando? Porque a lo mejor este vestigio de cosas que estamos viendo no dejan de ser como algo que pasó y que a lo mejor está por llegar. Yo lo dejo ahí, es una conclusión de aquellas de hacer pensar, porque han pasado tantos miles de años que parece que todo se repita, ¿no? Entonces volveremos otra vez a esa edad de oro, a esas grandes civilizaciones, y volveremos a ser telepáticos, esos seres espirituales que han dicho mis compañeros, pero con tecnología, pero tecnología telepática, no tecnología de ciencias como la que tenemos ahora, que parece ser que no podemos liberar las energías libres y no nos dejan hacer ciertas cosas que nos pueden pues, tener un mundo mejor. Podríamos tener robots trabajando para nosotros y nosotros no trabajar. En cambio, nos tienen ahí pues, como ordenadores biológicos, casi como robots, trabajando para ciertos seres que tengan su tiempo pues libre y el nuestro esté ocupado. Es lo que veo yo. Entonces, para ir cerrando, voy a dar las gracias a todos mis compañeros de En Busca de la Verdad. A partir, vamos a decir, de todos los jueves a las 11:30 de la noche, van a estar aquí el equipo, se pueden unir más gente, salir más gente, irán cambiando. Yo algún día también estaré, si ellos quieren, con ellos, y iremos entrando y saliendo. Pero bueno, en este caso sí que lo llevará Rafa ya directamente el programa. Y sí deciros que si os ha gustado el programa, lo compartan en las redes sociales, blog, webs, y sobre todo que si hay gente que le gusta esto de los enigmas y los misterios y no tienen mucha información, no solamente recomienden este vídeo de Caja de Pandora, sino también los canales de YouTube de aquí de los de los 4 compañeros, porque son también Rafa, aquí también Alejandro y Mario lo tienen. Si queréis, antes de cerrar, decir cada uno vuestro canal, porque no me lo sé de memoria. Sé que el de Rafa En Busca de la Verdad, el de Sol es Sola Insa, pero los otros 2 compañeros, si pueden decir su canal de YouTube. Bueno, Alejandro, por favor, tú primero. El árbol rojo. Ese El es árbol el árbol rojo. El árbol rojo, sí. El mío está abierto poquito tiempo, pero bueno, ya vamos por 1.700 suscriptores. En 4 meses no está mal. Se llama Crónicas de lo Insólito. Ahí podéis pasar, os invito a todos. Muy bien. He entrado a tu canal, lo he estado viendo y me ha parecido interesante. En próximos programas te iré preguntando cosas que he visto. Muy bien, encantado. Un día hacemos aquí un face to face, tú y yo. Pues muchas gracias, familia. Muchas gracias a todos los que habéis preguntado en el chat, que habéis estado a estas horas tan tarde con nosotros, exceptuando América, que para ellos son pronto, pero para los españoles ya es hora de dormir, que mañana tienen que trabajar algunos. Y otros, pues bueno, tienen otros horarios. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente videoprograma. Hasta pronto, familia. Adiós. Hasta la próxima. Chao.